Bienvenidos a un nuevo video sobre CorelDRAW. Vamos a trabajar hoy con lo que sería manejo de herramientas de dibujo básicas. Para eso vamos a encontrarlas, ya tenemos un documento abierto, vamos a encontrarlas del lado izquierdo. Las herramientas de dibujo básicas o geométricas son las herramientas que tenemos en este sector. Vamos a comenzar con lo que sería dibujar un rectángulo y qué opciones tenemos al respecto. Una vez que selecciono la herramienta, la forma de dibujar un rectángulo es haciendo clic con el botón principal del mouse y arrastrando en forma diagonal sin soltar. De esa manera voy a ver cómo se va formando el rectángulo. En el momento en que yo suelte, voy a formar el objeto y este ya va a quedar predefinido, ya queda dibujado y cerrado. Si quiero hacer un rectángulo, como ustedes pueden ver, arrastrando diagonalmente, yo puedo hacer un rectángulo tanto más bien apaisado como vertical. Pero si al dibujar presiono la tecla control, lo que voy a lograr es un rectángulo perfectamente proporcional, es decir que va a quedar cuadrado, donde sus lados son iguales. De esa manera voy a poder formar figuras que son perfectamente cuadradas. Al soltar, queda dibujado mi figura. Una vez que tengo dibujado, lo ideal es volver a la herramienta selección, que es esta que está aquí arriba, ya que esto nos va a permitir ahora seguir seleccionando objetos o incluso darles color. ¿Por qué no debemos quedarnos en la herramienta? Porque seguiríamos dibujando. Si nosotros tratamos de hacer algo o tratamos de mover, lo que va a pasar es que en vez de mover, yo voy a seguir dibujando por encima otras figuras. Eso es importante, debemos cambiar de herramienta, debemos volver a selección para poder trabajar. Bien, ahora vamos a seleccionar un objeto y vamos a proceder a darle un color. En este caso vamos a elegir un color de tipo RGB. Vamos a buscar un verde por aquí. Al darle clic con el botón principal del mouse, es decir el botón izquierdo, nosotros le vamos a dar un color de relleno. Mientras que si ahora yo busco otro color, otro tono, pero presiono el botón izquierdo, es decir el botón derecho, que sería el secundario del mouse, lo que voy a hacer es darle un color de línea. Si le hacemos un poco de zoom, vamos a ver que este objeto ahora tiene una línea de color naranja, relleno verde y borde naranja. Bien, vamos a darle color a este otro objeto. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son las propiedades que tienen estas figuras que nosotros estamos dibujando. Al seleccionar la figura, yo puedo ver cómo se habilita en la barra de propiedades, que es todo esto. Se habilita para configurar las condiciones de este objeto. Por un lado nos va a aparecer su posición en X y su posición en Y. Esto quiere decir que nosotros estamos en un plano en donde el eje horizontal está representado por X y el eje vertical está representado por Y. Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar dónde está el 0 de este eje mirando las reglas. Aquí tengo el 0, me indica que el 0 en el vertical, perdón, en el horizontal, se encuentra en esta posición, es decir que está a esta altura, como podemos ver. Mientras que en la regla vertical, el 0 se encuentra por aquí. Esto lo que nos indica es que el origen de los ejes se está dando en el punto 0, 0, que donde coinciden serían en el borde inferior izquierdo de nuestra página, nuestro documento que hemos creado. Bien, quiere decir que si yo al objeto le pongo que se ubique en 0 en X y en 0 en Y, vamos a dar Enter, lo que va a suceder es que ese objeto se mueve a donde está la coordenada 0, 0, que es el centro de la hoja, ¿sí? Esto pasó porque nosotros le hemos dicho dónde debe estar ubicado el objeto en ese plano. Fíjense que ahora cuando lo mueva van cambiando su posición X e Y, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros dar precisión en los movimientos para que nosotros podamos ubicar los objetos en las posiciones que nosotros querramos con muchísima precisión. Bien. Por otro lado, tenemos el siguiente elemento de nuestra barra de propiedades, que es el ancho del objeto y el alto del objeto.
En el caso en que nosotros dibujamos, como podemos ver, es a mano alzada, por lo tanto las medidas no son precisas. Si nosotros queremos darle una medida en concreto, podemos cambiar desde aquí y decir, este objeto debe tener 50 milímetros de ancho por 100 milímetros de alto, Enter, y vemos cómo toma el cambio y ahora la figura tiene una medida precisa. ¿Sí? El siguiente valor que nos muestra es el porcentaje que ha cambiado desde el original, desde el tamaño original, a la modificación que nosotros acabamos de hacer. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es este candado. Si este candado se encuentra abierto, la proporción no estará bloqueada. Eso significa que nosotros podemos cambiar una medida sin que se nos cambie la otra. Por ejemplo, le pongo 100 y fíjense cómo quedó de 100%. Si le pongo 150, la medida de abajo no cambia, es decir, el objeto no se ve modificado. Pero si yo bloqueo la proporción, estoy haciendo cerrar el candado, ahora cuando cambie una medida, la medida de abajo va a cambiar sin que yo tenga que modificarla. 100, le aprieto Enter y solo se cambió la medida al 66,66 milímetros, debido a que lo que pretende esta herramienta es mantener la proporción. Entonces el dibujo sigue teniendo las mismas proporciones, pero en un tamaño más reducido. Es decir, si a uno achico el 50%, la otra medida va a achicar el 50% también. Bien. Ahora, otra de las cosas que tenemos en la barra de propiedades es lo que sería el ángulo de rotación de la figura. Para eso debo escribir aquí un ángulo, por ejemplo 50 grados, Enter, y veo cómo la figura rotó sobre su eje. Hay otra forma de rotar que es un poco más a ojo, que es tocando la figura nuevamente. Me van a aparecer los controles de rotación y yo voy a poder tirar desde ahí para rotar la figura. Como ustedes pueden ver, ese ángulo también está cambiando aquí porque es lo mismo, solo que de esta manera aquí yo tengo precisión y por aquí lo que tengo es hacerlo a mano, de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Siguiendo con las herramientas, tenemos las herramientas de reflejo. Las herramientas de reflejo lo que hacen es justamente hacer como un espejo de la figura. Si yo lo doy, este va a ser un espejo horizontal, mientras que este va a ser un espejo vertical. Hasta aquí, hasta esta herramienta, todas estas propiedades son iguales para todos los objetos que dibujemos, sea un texto, sea un rectángulo, un círculo, un triángulo o cualquier tipo de figura. Van a tener todas estas opciones en común, es decir, comparten todas estas opciones, que sería su posición, su tamaño o su dimensión, la proporción, la rotación y el reflejo. Bien, veamos ahora las características especiales que nos ofrece la barra de propiedades al dibujar un rectángulo. Esto solo nos va a aparecer si nosotros tenemos dibujado un rectángulo, que serían estas opciones de aquí. Si nosotros tenemos dibujado un rectángulo, lo que podemos hacer es cambiarle sus bordes. Es decir, en las esquinas nosotros podemos hacer que sean redondeados, que sean festonados o que sean biselados. Para eso debemos seleccionar la que nos interese y luego cambiar los valores de sus esquinas. Esto representa el radio de cada una de las esquinas de nuestro dibujo. Fíjense que si selecciono este otro, también puedo seleccionar qué tipo de esquina quiero y le puedo cambiar luego el radio para que esto comience a tener efecto. Fíjense que vamos a empezar a cambiar. En este caso, al estar el candado cerrado, significa que al modificar una esquina se van a ir modificando todas las esquinas al mismo tiempo. Vamos a ponerle un valor más alto, 20, y todas las esquinas quedan con el mismo valor, 20. Veamos cómo es el efecto si nosotros ponemos una esquina festonada y cómo es el efecto si ponemos una esquina redondeada. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos desbloquear este candado. Una vez que desbloqueamos, el valor se va a modificar individualmente. Quiere decir que ese 20 yo lo puedo cambiar por 5, pero solo va a cambiar la medida de esa esquina en cuestión. No afecta al resto de las esquinas. Por eso es muy importante cómo nosotros manejamos el radio
según cómo esté el candado, porque los resultados a obtener son totalmente distintos según esté activado o desactivado ese candado, ¿sí? Esto sería lo que tiene de especial el rectángulo. Es una característica que solamente la vamos a encontrar en las figuras que sean rectangulares. Vamos a ver ahora otro tipo de figuras. Vamos a borrar esto. Para borrarlo puedo seleccionar el elemento y darle suprimir, o puedo, si quiero borrar los dos elementos, arrastrar una selección bien amplia que abarque a los dos objetos. Es importante que los abarque los dos, porque si no, no va a tomar la selección completa. Fíjense que si yo marco solo hasta ahí, lo que me va a seleccionar es uno de los rectángulos nada más. Por lo tanto vamos a extender completamente, que abarque los dos objetos, y ahora sí, con la tecla suprimir vamos a poder borrar esas figuras. La siguiente figura que vamos a ver es la elipse. La herramienta elipse nos permite dibujar formas circulares y elípticas y trabaja de una forma muy parecida. Nosotros vamos a hacer clic con el botón primario del mouse y vamos a arrastrar en forma diagonal para obtener nuestra elipse. Podemos estirarnos hacia un costado y obtener una figura elíptica que es más bien apaisada o más bien vertical según nos estiremos hacia abajo. Lo importante, como veíamos antes, es que si presionamos la tecla control mientras estamos haciendo el dibujo, logramos obtener una figura perfectamente circular. Al soltar el mouse, la figura queda definida. Para poder empezar a modificarla, es muy importante que volvamos a la herramienta selección y continuemos con lo que sería colocarle un color. Vamos a quitarle el color de línea. Para quitarle el color de línea, que tiene un pequeño borde negro, podemos hacer clic con el botón secundario sobre este primer blanco que tenemos acá con una cruz. Eso indica quitar color. Si tocamos ese botón con el botón derecho del mouse, lo que estamos haciendo es quitarle justamente ese borde. Bien, vamos a ver cuáles son las opciones de un círculo. Como vemos, el círculo también tiene una posición en X e Y, tiene un ancho y un alto que podemos modificar, tiene su porcentaje de tamaño, su restricción para bloquearle la proporción, su rotación y su reflejo. Hasta aquí todo esto es común con la otra figura que nosotros vimos, que era el rectángulo, pero el círculo tiene algunas opciones especiales que tienen que ver con la forma característica de los círculos. Por ejemplo, si nosotros clicamos sobre esta opción que es sector circular, lo que vamos a obtener es una figura circular a la que le falta una porción, es decir, que le falta un pedazo de su figura. ¿Cómo controlamos qué tanto es lo que nosotros queremos que se le quite? Eso lo podemos controlar según el ángulo. Como nosotros podemos ver, aquí dice de 0 a 270, eso quiere decir que el 0 comienza aquí, tenemos 90 grados aquí, seguimos rotando, tenemos 180 y finalmente 270 por este lado. Así que la figura va del 0 al 270. Si queremos hacer un semicírculo o la mitad de un círculo, lo que podríamos hacer es colocar de 0 a 180 y obtendríamos medio círculo. Si queremos obtener un cuarto, pondríamos de 0 a 90. Y ahí obtenemos un cuarto de círculo nada más. Esto es lo que tiene de interesante esta herramienta. También nos permite, si seleccionamos cambiar dirección, obtener la pieza faltante. O sea, la pieza no faltante, la contraria, sería la inversa, obtener la inversa de esta figura. Y esta opción de aquí nos permite ver los mismos ángulos o proyectado en el mismo ángulo, pero en forma de arco. Como no tenemos color de línea, no se puede ver. Tenemos un arco, es decir, una figura que no tiene relleno, una figura abierta, ¿sí? Que puede servirnos mucho cuando queremos hacer medio arco. Como habíamos visto antes, podríamos poner de 0 a 180 y vamos a obtener medio arco, ¿sí? Si volvemos a esta opción, vamos a obtener el sector circular. Algo muy común que suele surgir es, bueno, la necesidad de hacer las dos partes. Supongamos que yo tengo de 0 a 270 y quiero la parte que me está faltando. En ese caso lo que se puede hacer es copiar la figura, control C, pegarla con control V, realmente se posiciona por encima, por eso la tengo que mover, y ahora sí le voy a dar cambiar dirección. De esa manera voy a obtener
la otra pieza. Y ahora sí podríamos cambiarle el color. Con esto podemos hacer gráficos dentro de lo que sería la herramienta de Corel. La siguiente figura que vamos a conocer es el polígono. Para usar o dibujar polígonos vamos a elegir esta herramienta de aquí, polígono, y vamos a dibujarla como las anteriores, haciendo clic con el botón principal y estirando de forma diagonal. Una vez que se creó la figura, nosotros vamos a volver a la herramienta selección, y lo que notamos es lo mismo que decíamos antes. Todas estas herramientas son en común, mientras que la herramienta que cambia para este tipo de figuras es la de la cantidad de lados que puede tener el polígono. En este caso 3, podemos aumentarla a 4, 5, 6, 7, podemos agregar todos los lados que queremos con esta herramienta. Obviamente el mínimo que le podemos dar es 3 lados. Vamos a colocarle un color. Esto sería la herramienta polígono. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar. Dentro del grupo de polígonos, si yo mantengo presionado, voy a encontrar otras herramientas que nos permiten dibujar formas básicas. Una de ellas y muy utilizada es la estrella. Fíjense, vamos a seleccionar la estrella, dibujamos arrastrando diagonalmente. También si presionamos control vamos a tener la proporción justa de la estrella. Vamos a dibujar 4 estrellas. Bien, y vamos a ver qué se le puede cambiar. Vamos a pintar de colores diferentes. Vamos a ver cómo cambiarlas. Nosotros podemos cambiarlas estas estrellas, tenemos varias opciones. Lo principal es que nos permite cambiar la cantidad de puntas que tiene una estrella. Podemos tener muchas puntas o podemos bajar a la cantidad de 3. Vamos a un par más. Y lo otro que podemos modificar es el perfilado, que es la distancia que nosotros tenemos entre, sería este valor, entre la punta de la estrella y el centro. Por lo tanto, si vamos aumentando esto, vamos a ver que esa distancia se hace mayor. Vamos a cambiarlo en este caso, también aumentándolo. Y en este caso lo vamos a disminuir. Y vemos cómo con la misma herramienta de estrella podemos lograr formas totalmente distintas, simplemente variando sus características. Bien, y ahí tenemos 4 modelos de estrellas diferentes. Para ir finalizando el video vamos a ver una última herramienta que la vamos a encontrar agrupada también en el grupo de herramientas de polígono, pero vamos a bajar hasta donde dice formas básicas. Hay muchas otras herramientas que pueden explorar ustedes para ver qué opciones y qué características tienen. Vamos a ver ahora formas básicas. En este caso, antes de dibujar la forma básica, es necesario que yo elija cómo es la forma básica que quiero. Tengo opciones bastante interesantes como, por ejemplo, esta cara, un símbolo de prohibido, algún corazón, un trueno. Hay varias formas disponibles que vamos a poder dibujar de forma rápida con estas formas preestablecidas. Lo que tienen, la característica que tienen estas figuras es que algunas de ellas son modificables. Si ustedes se fijan, van a aparecer unos puntitos, en algunos casos rojos, amarillos o azules, que al tirar de esos puntitos podemos modificar la forma básica que tienen. Por lo tanto, fíjense cómo con un par de clics pudimos modificar lo que era la estructura o la forma o el grosor o la característica que tiene esa forma básica. Les dejo para que exploren el resto de las herramientas que van a encontrar por aquí. Hay algunas cosas interesantes como formas de flechas que pueden ser muy utilizadas, así que les dejo eso para que puedan explorar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo tutorial de Corel.